Invierte en una propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Bonitas no, lo que le sigue. Escanea este código QR, que aparece en pantalla. Y te llevará directamente a mi WhatsApp, donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar. Como veis, hay mucha construcción por acá. Y nosotros nos dirigimos por acá, hay subidas y bajadas. Ya lo veis. Abajo. A la izquierda. Hay diferentes desarrollos, como veis este se llama Biznaga. Toda la loma está edificada, ya lo veis. Estas son preventas, oportunidades. Pues son ciudades lo que van construyendo con tanta gente que cabe aquí. A la izquierda. Menos mal que tenemos el Google Maps, porque si no me entero. Ahí tenéis una parada de bus, por lo que veo. Y a la derecha. Ahí Y está. el Housing Market es esto que estamos viendo, Housing Market. Y aquí nos vamos a ir a la oficina. Ahí está Rubén. Ahí estamos, Rubén. Vamos a girar y a buscar dónde dejar el carro. Bueno, pues a Rubén, la persona con la que vamos a trabajar, ya hemos trabajado allí en Puerto Cancún, un desarrollo espectacular, y ahora mismo está aquí en Querétaro. Me ha invitado a que podamos grabar acá. Y yo, como tiene que ser, acompañándole. Rubén, un placer estar contigo. ¿Cómo estás? Nos conocimos en Blume, allí en Cancún, en la mejor zona de Cancún, digamos que la que tiene más plusvalía, más comercial, más hermosa. Y me encuentro contigo aquí en Querétaro. Correcto. En un lugar que yo digo, estoy encima de una loma, la verdad que es bonito, se ve bonito. He entrado con seguridad, la verdad que está todo muy bien construido. ¿Me podrías explicar en qué consiste lo que me vas a enseñar? O esto que estamos ahora viviendo aquí, sintiendo pues este césped, pues una ambulancia ahí, unas oficinas hermosas. ¿En qué consiste todo lo que estoy viendo a mi alrededor? Que veo un montón de viviendas, de desarrollos. ¿Cuántas hectáreas tiene esto? ¿Cuántas hectáreas tenemos? Mira, es Cibatá, estamos dentro de Cibatá. Cibatá es la primera área, comunidad bien planeada de 1100 hectáreas. A nivel Latinoamérica es la más grande, la mejor planeada, en la cual dentro de estas 1100 hectáreas hay diferentes tipos de desarrollos. Vivienda vertical y horizontal. ¿Qué significa esa vivienda vertical y horizontal? Edificios y casas. Edificios y casas. En la cual también vamos a tener plazas comerciales. Vamos a tener, ya está la Universidad Anáhuac aquí adentro también. Sí, la hemos visto de entrada. Y la idea es una comunidad en la cual para accesar tuviste que pasar una caseta de seguridad. Sí. Y dentro de cada desarrollo hay otra caseta y luego dentro de esa hay otra caseta. Entonces es una zona muy tranquila, tiene unas vistas espectaculares. Ahorita no se va a poder ver un poquito tan bien porque hay un poquito de bruma. Por el frío que ha estado haciendo estos últimos días. Aquí amanecen con neblina al grado de que no ves prácticamente de aquí al coche rojo, así literal. Y son unas vistas espectaculares. De un lado veamos todo Querétaro, que es toda la parte de allá, y vamos a ver del otro lado el Valle de Amazcala, que está del otro lado, por donde cruza el libramiento de la carretera 57, que te lleva de de Querétaro, que no entras a Querétaro, vienes de Ciudad de México, y te lleva a carretera 57 que te lleva hasta Monterrey, San Luis Potosí, toda esa zona de allá. Bueno, para los que escuchen este vídeo, yo por ejemplo digo, estoy en una loma, estoy salido de Querétaro, estoy, pues no sé, como perdido en una parte. Lo primero que me aclaró es que la gente busca tranquilidad y seguridad. Eso lo entendí perfectamente, porque lo que quieren es llegar a su departamento y no tener ningún problema. Pero luego yo le preguntaba, ¿y las personas que compran aquí? ¿Dónde trabajan? Porque tú, por ejemplo, trabajas aquí porque tienes los de bienes raíces y aquí vives, pero las personas que no tienen el trabajo aquí dentro, ¿de qué viven? Mira, muchos trabajan en zonas industriales que están muy cerca de aquí, hace 10-15 minutos. El aeropuerto lo tenemos a 15 minutos. Querétaro está desarrollando mucho la industria aeronáutica, entonces toda esa zona del aeropuerto está creciendo muchísimo con esa industria y la mayoría de la gente trabaja en Querétaro, dentro de ya digamos Querétaro
la ciudad, que es esa parte que vemos allá abajo, donde se alcanzan, a ver si se alcanzan a percibir los edificios. Y haces de aquí a allá, haces 15-20 minutos cuando mucho. Bueno, lo me he fijado, yo la tenéis ahí grabado porque lo he ido grabando. Yo no entiendo mucho lo que es ahora mismo llegar aquí. Google Maps me ha traído, pero sí que la carretera era buena. Tenemos 2 carriles, a veces 3. En ese sentido sí te doy la razón. Está muy bien comunicado. Estamos en una zona de una loma. Vemos todo lo que es el valle este de Querétaro. Bueno, pues para hacerme una idea, para que el que vea el vídeo se sienta pues aquí acompañándonos. El desarrollo que vamos a conocer. Nuestro desarrollo es Paseo Pitayas de Atlas Desarrollos. Ahorita que vayamos para allá te lo explico más a fondo. Y es un nuevo desarrollo aquí, desarrollado por el despacho de arquitectos Legorreta. Está muy padre, es uno de los más ambiciosos aquí, ya que es uso comercial, es uso mixto, digamos. Tenemos locales comerciales, tenemos departamentos y tenemos casas dentro de ese mismo desarrollo. Ahorita lo vamos a ver, está es muy especial, está muy padre. Diferentes tipos de departamentos para inversión, para vivir, casas de 3, 4 recámaras y muy generosos los espacios. ¿En este momento tenéis alguna casa de muestra, alguna cosita por allí, algún departamento? Porque está en preventa. Estamos en preventa, estamos levantando. Las casas muestras las vamos a tener yo creo que en enero. Ahorita yo lo que te voy a pasar, ya volveremos, ya. Ya volverás y vas a ver ya más desarrollado todo. Ahorita vamos a pasar y vamos a ver un poquito la obra. Vamos a ver un poquito más o menos de manera genérica para que veas todo el espacio que es, porque es bastante grande el terreno. Y lo que podemos hacer es, te paso los videos para que los puedas subir con renders y puedan conocer tanto nuestros departamentos como las casas. La verdad que siempre ayuda mucho los renders y los vídeos a tomar una decisión. Qué bueno que estamos aquí. Oye, hemos hablado así por encima del lugar. Hemos dicho que tiene, pues, universidad. ¿Qué más tiene? Tienes plazas, tienes parques, va a haber un lago, va a haber otra ciudad. ¿Un lago aquí arriba? Un lago acá arriba, tenemos campo de golf. Ajá. Vas a ver, van a ser 5 parques, ahorita hay 2 parques nada más. En total van a ser 5 parques con un lago artificial. En el mismo lago va a ser City Town Center, va a ser una zona comercial con edificios y casas también, con lago, tipo Lagos del Sol, Cancún, ándale, con su propio lago, y vas a poder también estar ahí. Ahora bien, ¿cómo se empieza todo este desarrollo? Bueno, cuando tú vienes aquí a Cibatá, tienes opciones. Este es el Discovery Center, donde está para toda la parte de terrenos, y nosotros nuestras oficinas las tenemos aquí en el Housing Market, que estamos aquí para que nos van a encontrar tanto en 2 direcciones, aquí en el Housing Market o en la caseta que tenemos enfrente del desarrollo. Bueno, me comentaste también que hay algún desarrollador que vende terrenos para ponerlos a la venta para que otros desarrolladores compren ahí y levanten también otros desarrollos, ¿no? Sin ningún problema. Eso ya es directamente con Cibatá. Ahorita bueno. Lo que no vamos a hacer, nos vamos a enfocar en Paseo Pitayas. Te voy a presentar También todo ese me proyecto. comentabas que el tema de servicios no salen de aquí. Pueden pagar el agua, pueden pagar la luz aquí. Del agua, si quieres vamos caminando para que conozcas el Housing Es que más Market. que nada le quiero hacer una idea de todos los negocios que se pueden hacer aquí, de lo que es la vivienda también, para que se sientan tranquilos, seguros. Y por qué motivo este desarrollo que tú llevas, pues es un desarrollo con, digamos que a mí me has hablado, en la información que me manda, me ha hablado de una plusvalía altísima. Correcto. Muy aquí parecida a lo que es en Riviera Maya. Yo creo que está un poquito más. ¿Sí? Tiene mayor crecimiento acá. Entonces eso es una garantía de que bueno, pues esa inversión que van a hacer va a ser superior año a año. Eso es muy importante. Una plusvalía de cerca del 15% me hablabas, ¿no? Aproximadamente. Pues qué bueno, vamos a conocer dónde se pagan los servicios para que veáis que sin moveros de acá podéis pagar la luz, podéis pagar el agua, el tema de internet también va a ir mejorando. Exactamente, ya está en Telmex, ya hay muchas compañías que están ofreciendo los servicios acá. Por ejemplo, acá se paga el agua, acá tenemos un módulo de orientación municipal, que es el Marqués, porque aquí el municipio es el Marqués, Querétaro el Marqués. ¿Me has llegado a comparar este desarrollo? Bueno, la zona esta de tantas hectáreas con Mayacobá, que también está premiada por todo lo que ofrece, como si fuera una ciudad dentro de un desarrollo. Es correcto, aquí no tienes que salir, aquí todo lo tienes, prácticamente. Me gusta la idea que tenéis.
En un principio pues estaba yo perdido, ¿dónde me voy? ¿Por qué voy ahí? Y ahora mismo lo voy entendiendo un poquito. El mexicano quiere tranquilidad, el mexicano quiere seguridad y el mexicano quiere esto, lo que estáis viendo. Aquí raro es ver un extranjero comprando. No, compran muchos también. ¿También? También compran bastantes. Porque tenemos cerca San Miguel de Allende, Peña de Bernal, zonas de viñedos. Ajá. Hay muchas zonas en Querétaro. Hay grutas, está la Sierra Gorda. Hay muchísimo también de turismo, ecoturismo, senderismo. Una de las principales zonas de viñedos de México, que tiene un mayor crecimiento. Tienes Guanajuato. Te conectas muy rápido. Tienes Ciudad de México 1:30, San Luis Potosí 1:30, León, Guanajuato como 1:30, San Miguel de Allende 45 minutos aproximadamente. Entonces estás súper conectado. Querétaro es una de las ciudades más conectadas. Bueno, entre lo que me está diciendo Rubén y lo que yo pensaba hacer, tenemos que, yo me voy a quedar 3 días por aquí o 4 y luego voy a conocer San Miguel de Allende seguramente, Guanajuato. Te va a encantar. Te va a encantar, Te ¿no? va a encantar. Tienes que ir a Peña de Bernal, tienes que ir sí o sí. Es la piedra más grande de México. Es una población que hay debajo de una piedra grandísima, es un pueblito que parece que una se llama montaña. Es una montaña. Parece una montaña, pero es una piedra. Y el pueblito es muy bonito, ¿no? Es súper coqueto, tradicional. Hay cosas padres que hacer por ahí. Hay rutas de viñedo, de ruta del queso y viñedos por aquí, hacia esta parte de atrás. Bueno, pues Mira, estamos aquí, lo que tú... Vamos a ver por ahí. Que lo vamos a ver mejor más arriba, que esto es todo el valle de Amazcala, que era lo que te decía. Y ve las vistas que tienes desde aquí. Aquí abajo, atrás de esta parte de zona de edificios, ya tenemos el campo de golf. Se alcanza a ver ahí uno de los lagos. ¿También tiene un campo de golf? No me lo habías dicho nada. Sí, te dije. Tenemos campo No, me de lo golf. dijiste en privado, pero no me habías dicho nada a la cámara. Qué bueno tener un campo de golf aquí. ¿De cuántos hoyos? Ahorita son 9 hoyos. 9 hoyos. Qué bueno. Pues aquí el que le guste el campo de golf, la seguridad y todo lo que necesita, aquí lo pueden encontrar. Alex, no sé dónde se ha quedado, pero aquí tenemos las oficinas. De Paseo Pitaya. En la número 18 podéis encontrar a Rubén. Y al entrar ya lo veis. El grupo se llama Atlas Desarrollos. Aquí tenemos una impresión de mapa. Y Este es un poquito Paseo Pitayas, que es el proyecto como tal, la parte que te decía de departamentos, locales y casas. Es muy en general, ahorita lo vamos a ver ya en vivo. Oye, pues parece que estamos en una cafetería donde tenemos el servicio de bar y nos podemos sentar a hablar tranquilamente aquí. Claro que sí. ¿La habéis hecho para que la gente que venga a visitaros se sienta cómoda? Es correcto, porque podamos tener una conversación mucho más amena, poderles ofrecer algo de comodidad en un lugar muy bonito, con unas vistas como ves. También la oficina tiene una muy buena vista. Pues sí, aquí tenemos otra mesa pues ya digamos que cuando entras ya a los papeles, entras ya a los últimos términos, ¿no? Es correcto. Allí en la primera entrada tenemos la información, estás de acuerdo, entonces ya pasa a esta segunda sala. Exactamente. Aquí vas a recibir pues el apartado, el enganche, todo, te lo van a explicar Creo que quieran perfectamente. platicar de una manera más privada, para eso lo tenemos. Bueno, pues esta es la vista que teníamos desde aquí. Y yo voy a buscar a Alex porque me gusta que esté. Mira, ahí está Alex. Preparando de mesero y de camarero. ¿Cómo le llaman a esos de la barra? El mesero, el de la cafetería. ¿Del café? Sí. Barista. Al del café le llaman barista. Bueno, pues ya que estamos así, antes de seguir conversando, imaginaros que estáis conmigo aquí, queréis información y vais a saber si vais a hacer el apartado y hasta el enganche. En este caso, yo voy a querer un cafecito con leche, que hemos desayunado muy bien, porque el hotel donde estamos es muy bueno, es un hotel bastante bueno. Y está en el centro, entonces está coqueto. Sí, está muy Y bueno. estamos al lado de un parque. Sí, ¿Un parque? la Alameda, alguna es la Alameda, no me acuerdo bien. Sí. Oye, pues ya aparte de grabaros el desarrollo, estoy contento de visitar a Rubén. El Rubén me demostró que es una persona íntegra, es una persona que puedes tener confianza con él. Es una persona que tú, cualquier pregunta que le quieras hacer, te va a ser honesto.
Eso es muy importante cuando tratas con un vendedor. Y si no sé, te lo averiguo. No, sí, lo eres porque el trato que hemos recibido en poco tiempo, la verdad que eso es lo que me ha demostrado siempre. Es una persona súper atenta, te pones en contacto con él y enseguida te va a dar cualquier explicación que necesites. Hasta el carrito de las palomitas tenemos aquí. Papá, una partidita. Una partidita. ¿Ya quieres jugar a eso mientras...? Voy a parar un poquito de grabar mientras me tomo el café. Si sale la conversación, os voy tomando el cafecito. La verdad que es muy agradable, muy bueno. Gracias por el servicio que me has dado de mesero, que lo tienes todo, ¿eh? Hola, buenas tardes. Bueno, pues alguien ha llegado. Ahora nos acercamos a la camioneta. ¿Por qué motivo? Porque nos vamos a desplazar donde está el desarrollo. Acordaros que yo esto lo he conocido hace minutos, ¿eh? Yo vengo desde Ciudad de México, que ayer estuvimos allí, dormí aquí en Querétaro y para mí todo esto es nuevo. Pero ¿qué pasa? Que con la conversación que tengo con Rubén me estoy familiarizando con el desarrollo, con la zona, cómo podría vivir aquí, por qué me tengo que sentir cómodo aquí, porque esta forma de construir el desarrollo, ellos les llaman pues una ciudad, digamos, adelantada por todo lo que ofrece. Comparada hasta con Mayacoba, que ya lo conocéis porque lo he grabado. Ofrece todos los servicios, hasta campo de golf, hasta un lago y unas vistas impresionantes a otras horas del día. ¿Me vas a pasar unos vídeos de cómo es la neblina aquí a otras horas? De algo de Querétaro que tengas. Sí, mira, me grabé un par de videos del otro día que bajó la neblina y eran 10 y media de la mañana y no se quitaba y se veía espectacular. ¿Cuántos meses llevas aquí viviendo? 2 y medio, casi 3. Bueno, y en esos 2 y medio y 3, ¿ya te encuentras cómodo? ¿Te encuentras a gusto? Muy cómodo, muy a gusto. ¿Sí? Sí, muy a gusto. Qué bueno, pues vamos a agarrar el... Rubén, no, es que estamos tú y yo aquí hablando. ¿Qué tal? Hemos venido aquí al campo de golf para que lo viéramos. ¿Qué Ya te lo hemos, pues yo he grabado ya aquí, pero contigo, ¿qué me querías expresar de lo que estamos viendo? Ya me han dicho que es público. De hecho, es público. Si inviertes aquí en Cibatá, Paseo Pitaya, tú puedes venir aquí a jugar. Tiene costo las bolas, puedes venir a comprar tus bolas. 50 bolas, 100 bolas para práctica de tiro, o puedes salir a recorrido, agarrar el circuito de 18 hoyos, está como en 1,600 ya con carrito, por ahí aproximadamente, y es totalmente gratis. Ahora, si no sabes, también hay maestros acá, entonces si quieren traer chavitos, que ahorita también hay niños que les empieza a gustar el golf, pues también hay maestros, hay clases y todo esto para... Y uno de los beneficios que tiene invirtiendo en tu desarrollo es que está muy cerquita del campo de golf, está aquí al ladito, ¿no? Está aquí atrás, hicimos 2 glorietitas a la derecha y llegamos. Total, que si tú eres un amante del golf, este campo, antes dijimos que era de 9 hoyos, no es de 9 hoyos, era al principio, ahora es de 18 hoyos. Eso es lo importante, ¿eh? Es correcto. Pues muchas gracias, nos vamos a acercar entonces, ¿a dónde? Paseo Pitaya. Venga, vámonos para allá. Estamos aquí en el parking del campo de golf y vamos a grabar aquí con Rubén, vamos a grabar el desarrollo que está aquí al ladito, y para que veáis lo lejos que está cerquísima. Vamos a subir por acá. Este hombre de vigilancia también entra dentro del mantenimiento. Por eso decimos que todo esto que veis, las carreteras, la iluminación que tenéis ahí, pues los cableados que hay subterráneos, cualquier circunstancia va dentro del mantenimiento. Y qué bueno que sea así, porque yo veo que el mantenimiento no es tan alto. 600 pesos por todo lo que te ofrecen está muy bien, sobre todo por el campo de golf que tenéis allí. Habéis visto que rotonda más bien hecha con sus arbolitos. Pues todo eso necesita un trabajo, porque si no ese pasto no va a quedar así de bonito, quedaría desastroso.
Y todo esto, ¿por qué digo que tus 600 pesos no están tirados a la basura? Primero porque vives agradable y segundo porque cuando uno pasea por aquí, tu vivienda gana valor por todo eso, por la plusvalía. La plusvalía la genera que no solamente tu vivienda tenga un valor, sino lo que le rodea. ¿Es correcto, Rubén? Es correcto, o sea, no solamente son el desarrollo como tal o tu vivienda, es todo el conjunto que te ofrece. Si te das cuenta, hay pista para jogging, para correr, todo está muy bien, hay botes de basura, hay muchos temas de botecitos de estos para bolsas para los perros. Y ya veis la parte central, por las plantas como están de cuidadas. Y desde aquí va a pasar Paseo Pitaya, de hecho es esta bardita blanca. Aquí estamos al lado, ¿no? Es correcto. Pues estamos al lado del campo de golf. Más cerca no se puede estar. Yo creo que es uno de los desarrollos líderes de esta zona, ¿no? Es correcto. De los más bonitos también. Pues vamos a conocerlo, ahora sí, ahora vamos a conocerlo y acordaros. Vamos a bajar No por tiene acá. showroom, no tiene una casa de muestra, pero vamos a poner los renders luego y algún vídeo. Por aquí vamos a bajar, es este el desarrollo, todo esto que estáis viendo. Esta es la obra gris en este momento, ahí ya empiezan a pintar. Y como dijo Rubén, tenemos departamentos y casas. Vamos a bajar un poco más para abajo y vamos a dejar el carro por aquí aparcado. Ir aquí andando, pero vamos a ver este parque que tenemos aquí y la oficina que está arriba y vamos a bajar andando para que veáis lo bonito que es. Así que voy a parar un momentito y desde allá arriba vamos. El parque está bien hermoso y bien grande. Esto lo vamos a conocer ahora en un momento. Vamos a ir a la oficina y de ahí vamos a bajar por el parque. Sí, momentáneamente esta es nuestra caseta de ventas, Sí. en lo que quedan las casas nuestras y nuestras oficinas ya dentro del desarrollo de Paseo Pitaya. Si te das cuenta, pues ahorita aquí estamos caminando muy tranquilos. Este es el parque, estamos dentro del Parque Hamadi, a la orilla del Parque Hamadi. De hecho, esta avenida se llama Paseo Pitaya. Pero te voy a hablar de otra cosa que es muy importante, que no sé si tú lo has notado porque tú vives acá y no lo notas, pero yo poco desarrollo veo con tres carriles para que vayan tranquilos la gente Es correcto. y no tengan ningún problema, porque si uno está parado aquí a la derecha pues tienen 2 carriles más. Exactamente. Ahora, todos los parques tienen un estacionamiento independientemente. Si te das cuenta, ahorita es una zona de estacionamientos y tienes diferentes accesos al parque, ¿vale? Aquí está nuestra caseta de ventas. Oye, eso de los parques lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Son muy bonitos, está muy bien cuidado. Es correcto, ahorita hay 2 y van a ser 5 en total. Pues vamos a conocer las oficinas de ventas y después el parque y después el desarrollo. Es correcto. Entonces el desarrollo, para hacernos una idea, yo cuando me decías Paseo Pitaya, Ajá. creía que era el paseo que se llama así, pero el desarrollo tiene otro nombre, no es así. Nuestro desarrollo se llama Paseo Pitaya y esta avenida se llama Paseos de Pitaya. Esta avenida principal se llama Paseos de Pitaya, pero nuestro desarrollo se llama Paseo Pitaya. Eso está muy bien porque así lo ubican en el plano, es muy fácil de encontrar. La empresa que lo construye se llama Atlas Desarrollos, exactamente. Y ahorita, como te comentaba, momentáneamente tenemos esta caseta de ventas, tenemos una salita, oficinas, sala de juntas y lugares para atenderlos con toda la comodidad. Pues nada, sin más, vamos a subir a la oficina de ventas, que aquí también puedes cerrar lo que son el enganche y Exactamente, aquí es y donde... el apartado. Exactamente, también esta pequeña oficina la usamos mucho para el cierre de operaciones, para atenderlos, les ofrecemos aguas, refrescos, cerveza, lo que ustedes gusten, y para que tengan un lugar muy amable, un lugar agradable momentáneamente en lo que Y muy terminamos. cercano al desarrollo para que lo puedan ver. Ahorita vamos a caminar y vas a ver que llegamos rapidísimo al desarrollo. Venga, vamos para allá. Veo que tienes una oferta de Buen Fin. Tenemos un buen fin, si apartas de aquí hasta el 16 de noviembre, entras a una rifa y estos son algunos de los premios que te puedes ganar. Pues otra de las ventajas que tiene, que como está en preventa, Tenemos hasta 24 meses en departamentos, hasta 24 meses para poderte ofrecer como pago de enganches. y no pagan ningún crédito, no pagan intereses, no pagan nada. Exacto, si quisieras de contado, pues puedes dividirlo hasta en esos 24 meses. Qué bueno, pues vamos a conocer la oficina. Aquí tenemos, buenos días, buenas tardes. Aquí tenemos la publicidad que ellos ponen del desarrollo, una buena oficina, ya lo veis, con los compañeros trabajando. ¿Qué más me puedes explicar aquí? Prácticamente, bueno, aquí tenemos todo el apoyo visual,
tenemos los planos, el sembrado, nuestras computadoras, todos los trípticos, para que tú puedas, aquí podamos atenderte y ofrecerte la mejor opción a tus necesidades. Veo que tienes una televisión donde la persona se puede sentar aquí a ver un vídeo. En este caso, pues estamos viendo que le está mostrando la ubicación. Todo eso os lo voy a poner en un vídeo que me va a regalar aquí. Es correcto, Rubén, te lo vamos. y los renders. Bueno, pues oye, si yo no puedo venir a visitarte y me interesa reservar, me interesa hacer el enganche, ¿puedo hacerlo vía telefónica sin ningún problema? Sí, claro, todo vía telefónica, todo vía WhatsApp, de la manera que a ti te acomode mejor, trabajamos. Todo, de hecho, ahorita Porque solamente tendría que venir a la hora de escriturar, ya al final, cuando se entrega, ¿no? Prácticamente la parte de la escrituración y eso es ya más la parte que como la única parte puede ser presencial. Bueno, ¿hay alguna forma de hacerle sentir cómo es la parte de departamento y la parte de casas? Sí, te lo puedo mostrar más físicamente. Como te comentaba, estamos apenas en obra. Estamos en inicios de obra y te voy a poder explicar de ahí mejor manera. Antes de bajar, ¿ya se les puede decir cómo funciona el apartado y el enganche? Claro, tenemos diversas plataformas para hacer tus pagos, tú los puedes hacer directo, te damos referencias bancarias para que tú lo hagas y es desde casas desde el 10% y departamentos desde el 20%. Bueno, pues lo que les quiero comentar, a más de uno que ve el canal, ya sabes que tengo inversores que invierten en la Riviera Maya, pero muchos de los que nos siguen sois mexicanos o latinos que estáis en Estados Unidos, os gusta México, os gusta vuestro país, os gustaría volver después de pasar unos años allí. No hay ningún problema, les puede encantar el lugar y pueden invertir tranquilamente, ¿no? Totalmente, somos una de las empresas más constructoras, más con mayor reconocidas en la zona, sí. Aquí en la zona, no solamente aquí en Querétaro, somos de las de mayor crecimiento aquí en Querétaro, tu inversión va a estar segura, es una inversión real, los proyectos son reales, no postergamos más fechas, por ejemplo, entonces... Para que se hagan una idea, los departamentos de una recámara, los más baratos... 2.400.000. 2.400.000. Y lo que son las casas, las más baratas... Empezamos 3.100.000 aproximadamente. Pues vamos a conocer por qué esos números, por qué esos precios. Aquí también ofrecéis café, que bueno. Nos vamos a ver la bajada al parque y la bajada al desarrollo. Tus compañeros también muy amables nos estaban ofreciendo un poco de bebida porque saben que un rato por aquí paseando y andando lleva a tener un poquito de sed. Es bueno, correcto. Esto es el paseo que usa la gente para hacer un poco de carrera, pasear a los animales. Este es el camino, la pista de jogging o para trotar del mismo Parque Hamadi, al cual vamos a ver ahorita. Oye, os puedo decir que esto no es cemento, que esto no es duro, no. Es blandito como las pistas de atletismo, para que os hagáis una idea. Yo le he pegado un golpe al suelo y siento blandito, así que es cómodo para correr. Aquí tenemos una serie de iluminaciones para que por la noche no haya ningún problema y, como comentabas, papeleras. Siempre hay botes de basura y vamos a encontrar en algunas partes del parque y de todo Cibatá bolsitas gratis para los perros. Otra de las cosas que estábamos hablando es el tema del mantenimiento. Mira qué bien lo tienen. Y esto no solamente porque en este momento aquí el desarrollo se va a hacer, sino que hay desarrollos ya acabados y esto se hace sí o sí. Bueno, pues vamos a bajar por aquí, por el parque, y para que os hagáis una idea, tenéis niños, tenéis ganas de pasear como este hombre superreo, tenéis una pista de básquet, allí una sala para los animales para que corran. Estas son de raza pequeña, de raza grande. Este es un auditorio, aquí todos los eventos, cada que hay, por ejemplo, ahorita en Día de Muertos, se invitó a todos, se puso una carpa, se hizo desfile de disfraces de niños, se dieron premios. El 16 de septiembre hubo obras, música, se dieron alimentos, etcétera, y todo eso se invita a toda la comunidad de Cibatá acá. Entonces, ¿qué ventaja? Si te das cuenta, nuestro desarrollo de Paseo Pitayas, de donde salió aquel camión, es todo ese bardeado hasta aquel bardeado de aquellas casas. Todo esto es nuestro desarrollo y estamos enfrente del parque más grande de ahorita de Cibatá. Sí, me encanta el parque y aparte tiene la zona donde uno puede ir a los servicios, los baños, ¿sí? Exactamente. Y luego esto es una bajadita, ¿sí? Está así precisamente porque es un escenario al aire libre. Esa plancha es un escenario.
Lo que es esa plancha que veis ahí, Ajá. el escenario, y las personas se pondrían así y podrían ver perfectamente el espectáculo que se haga o la música. Es correcto. ¿Lo veis lo bonito? Pues esto es más alargado aún, que no queda aquí, que es más alargado. Es un parque muy bien construido. Y si quieres, ¿Por vamos dónde a- bajamos? Por aquí, vamos a por bajar el por lateral, acá, ¿no? nos Vamos a bajar así. Vamos a interrumpirte las fotos, Alex. Vamos a interrumpirte. Mira, ahí está el modelo de Alex. Qué bueno. Yo que te traigo para que aprendas bienes raíces. Estás de fotos. Ey, papá, me gustan estas vistas, hay Lo un suyo problema. es la modelada. Bueno, pues mira, aquí para bajar. Pasaremos por acá y ya tenemos una bajadita, luego otra bajadita. Ahí tenemos, pues representando lo que es la parte de La lo que fauna. tenemos aquí de vegetación natural, Ajá. salvaje. Endémica. Y se mantiene así un poco todo. Eso ahí no sé exactamente qué es. Ese es un muro de escalada para niños del otro lado. Ah, qué bueno, porque yo creía que era un mirador para Mira, mirar ahí. No sé si viste pasar una ardilla. Ahí vamos. Mira, ahí va la ardilla, es verdad. Con cuidado por ahí. Ahí. Izquierda. No, que quería grabar el muro. Lo vamos a grabar desde abajo. Yo no sé si voy a tener tanta batería para tu hermana. Bueno, perdona por esto, pero es que me ha caído muy bien. Es muy agradable. Aquí estamos grabando Paseo de Pitaya. No lo sé pronunciar bien. Paseo Pitaya. Paseo Pitaya. Qué bueno. A mí ciertos nombres se me atragantan un poquito. Es por La acá o papelera, por acá. la bajada de escaleras para el escenario. Ahí tenemos lo que es lo del muro de escalada para niños, que la parte de abajo debe ser blandita, porque aquí pensáis en todo. Me gusta mucho el tema de estas maderas que habéis puesto aquí. Sí, tienen y toda si te das cuenta, como Civata, toda esta zona es prácticamente toda la lluvia, toda la agua pluvial se junta y se hace para el sistema de riego también. Qué Se bueno. recupera. Ya veis que ya están luces preparadas para que por la noche sepas dónde está el paseo. ¿Habéis pensado en todos los escenarios posibles por la noche también? Hay focos de iluminación, tanto aquí como en la pista de básquet, para que si quieren jugar por la noche puedan hacerlo. Mira qué edificio más bonito han hecho, donde aparte de baño no sé si habrá algo más. Son sanitarios y bebedores. Bebedores. ¿Cómo Bebederos, dices? perdón. No sé si te ha oído la cámara. Ah, sanitarios y bebederos. Ah, qué bueno. Pues ya sabéis, para beber agua también tenéis un grifo y se puede beber porque estará tratada ese agua. Es correcto, esa sí es potable y toda la que te comentaba que se recolecta por las lluvias se usa para el sistema de riego de todo Civata. Pues ya sabéis, aquí el parque de perros, si tienes un animal lo puedes llevar hasta ahí, aparte de que lo lleves paseando con correa, ahí lo puedes dejar libre y él corre. Porque aquí, pues si tienes un animal un poco grande, lo llevas con correa. Parque Sensorial Hamadí. Oye, me está gustando mucho este parque. No, este parque es increíble. Yo en lo personal traigo a mis hijas aquí. Y luego en esta parte de básquetbol está muy a gusto y patinan. Porque en las tardes también, dentro de todo lo que ofrece esta comunidad, hay clases de fútbol en otro de los parques, hay clases de básquet, hay clases de patinaje, hay clases de niños bailando, hay gente que se junta para meditar, hay gente que hace yoga. Entonces hay un montón de actividades adicionales que ya es parte de la comunidad de vivir dentro de Civata, aparte de tus áreas que tienes. Por ejemplo, nosotros vamos a tener gimnasio, ludoteca, alberca, área de recreación, salón de eventos. Pues independientemente de eso que vamos a estar aquí, dentro de Paseo Pitaya, tienes todo lo adicional. Entonces era lo que te comentaba, es un lugar seguro donde ves a los niños andando en bici, solos, corriendo aquí. Digo, siempre les echas un ojo, pero estás más tranquilo. No estás como en otras ciudades de que los pobres no pueden ni correr y los tres así agarrados y todo este rollo, ¿no? Y los chavos, de repente ves a chavos de 17, 18 años juntos, andan en patinetas, en bicicleta, o sea, son ambientes muy, muy, muy padres. Yo le diría a los pájaros que se cayeran un poquito para que tú pudieras hablar. Eso significa que hay mucha naturaleza, ¿que Es sí? correcto. Hay mucho cardenal, me encanta ese pájaro, el pájaro rojo o petirrojo. Otra de las cosas es que ahora yo estaba pensando, después de ver tanta belleza, tan bien construido, que yo iba por la carretera, por la autopista antes de llegar aquí, antes de conocerlo, y estaba diciendo, ¿dónde me mete Rubén? ¿Cómo puede ser que esa montaña que está ahí se pueda vender y pueda ser plusvalía y pueda tener cosas tan buenas? No lo sabía.
Y mi pensamiento era ese, quiero conocerlo, quiero saber, porque Rubén no me va a engañar. Rubén es una persona excelente, honesta, y sin embargo estoy contento de conocerlo, de darlo a conocer, y aquí estamos en el inicio de las obras. Es correcto, si te das cuenta este se va a ser nuestro acceso principal. Cuando te mande ahorita el video que está hecho con renders, vas a ver toda la parte de la fachada, es espectacular. Va a estar el acceso para casas, el acceso para departamentos de este lado. Bueno, este va a ser el acceso con vigilancia, que sé. Con vigilancia, exactamente, con los accesos controlados, el acceso controlado de departamentos independiente a la zona de casas. Esta parte de acá va a ser nuestras próximas oficinas, que estaremos estrenándolas en enero, febrero. Y lo que te quería comentar, tú sales, ¿tú viste cuánto nos tardamos en bajar? Nada. Nada. Y lo tienes aquí, tienes el parque más grande. Y ahí el inicio Ya. para correr, si quieres correr. Exactamente, hay zonas de ejercicio, hay gente que da clases de funcional en la mañana. Hay gente que da... Que da clases de ejercicios funcionales en la mañana, hay quienes dan zumba, o sea, se organiza una comunidad muy integrada, ¿no? Total, que si yo soy una persona que domino el yoga, que soy maestro de yoga, también puedo poner aquí Claro, las hay clases. una zona de yoga dentro del parque, está cerradita con árboles y está ya escondidita. Y hasta el escenario se podía aplicar para hacer ciertas funciones de Exactamente, gimnasia, ¿no? hay áreas de camping, hay gente que se trae su sombrilla y usa las mesitas. Ahora bien, nuestro desarrollo pues está enfrente, estás enfrente de esto, y aquí en la esquina donde está la retroexcavadora, Oye, ahí va a ser la plaza. Entonces también tú vas a salir. cuando y hablas vas de que va a ser la plaza, te refieres al centro, al centro comercial donde va a haber nuestros muchos locales. comerciales. Exactamente, nuestros locales comerciales dentro de la torre A y B. ¿Qué se espera que haya en el centro comercial? ¿Qué nos podemos encontrar? Normalmente ya ahorita están entrando marcas como Starbucks, hay una taquería muy famosa que se llama aquí El Pata, hay Bueno, locales... Oxxos, son locales comerciales que vamos a traer de empresas. ¿Y dentro locales, del ¿no? desarrollo en sí va a haber algún supermercado estos importantes como Walmart o...? Se tiene contemplado más adelante dentro de Cibata en la otra salida hacia Chichimequillas. Bueno, pues eso es muy bueno porque la gente necesita tener muy cerca lo que es las necesidades de casa. Es correcto. Bueno, pues estamos aquí en el área de la entrada del desarrollo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar dentro del desarrollo? Vamos a encontrar, como te comentaba, toda esta esquina, toda la curva va a ser la área comercial con los departamentos, y en la parte posterior vamos a encontrar toda la sección de casas. La sección de casa y departamentos también. No, departamentos va a ser toda la orilla, digamos, y toda la parte de casas va a ser para atrás. Eso es bueno saberlo porque no me estaba haciendo una ubicación en mi cabeza. Tenemos al principio los locales comerciales, por aquí muy cerca los departamentos y más hacia atrás las casas. En los departamentos van a ser de 1 y de 2 recámaras. Exactamente, 4 modelos, y de casas de 2 y 3 recámaras. Ahorita son 3 modelos, se tienen contemplados 5 modelos diferentes. Voy a parar un momentito. Claro. Lo que te quería comentar, aparte de estas amenidades que tenemos aquí exteriores, cada desarrollo tiene sus propias amenidades, ¿no es Sus así? propias amenidades, es correcto. Como nosotros vamos a tener nuestra casa club, en la cual va a haber alberca, área de convivio, ludoteca, juegos, salón de usos múltiples, la parte de asoleadero. Entonces, ¿Va a haber gimnasio también? Que eso también va a haber gimnasio, exactamente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y alberca propia. Alberca propia, Total, que la Para- gente se podrá bañar. que solamente va a ser para la gente de Paseo Pitaya. ¿Me Exactamente. explico? Que va a estar dentro de nuestro desarrollo. Pues ahí tenemos el desarrollo aquí delante. No vamos a entrar porque en este momento hay mucha gente trabajando, molestaríamos, pero sí me voy a acercar un poquito para adelante para que veáis pues las obras como están. Esto que estoy viendo aquí, ¿esto qué son? Estas van a ser las casas muestras. Estas las tenemos. Las casas muestras, porque yo decía, si aquí van departamentos en la parte de acá y ahí van los locales comerciales, esto lo veía yo muy bajo para... Es que date cuenta cómo va la curva. Ajá. Y empiezan desde allá. Hasta aquellas casas que ves allá es todo eso. Entonces toda la curva. Toda la curva van a ser los locales comerciales Con para que los puedan comprar departamentos. desde fuera y desde dentro también, porque no sales y Exactamente. enseguida Va a estás. haber acceso de parte de Y adentro. luego, justo detrás de los locales comerciales, vamos a tener los departamentos. Sobre los locales van las torres. Y esos mismos departamentos y las casas tienen el área común de amenidades. Es correcto. Qué bueno. Oye, Ahora, imagínate, vas a tener de los departamentos, vas a tener vistas para acá
o vistas para el valle del Mas. Ah, doble vista, una al valle y otra... Ajá, va a haber departamentos con vista para Cibatá y departamentos con vista para el parque, digo, para el valle. Bueno, pues estábamos hablando de departamentos, vamos a centrarnos en los departamentos. Le vamos a poner renders de como quieran, de una y de dos recámaras. Me comentaste que eran de 67 metros. 73 metros aproximadamente. 73 metros los de una recámara. Exactamente. ¿Y los de dos recámaras? 90, 100, hasta 115. Los de una recámara entiendo que sea de un baño. Es correcto. Y el otro dos baños privados que pueden tener. Correcto. Qué bueno. Oye, pues van a quedar. ¿Cuántos metros tiene el de dos recámaras? Aproximadamente 115 metros. Es grande, Grande. muy grande. Sí, Bastante bien. grande. Va a tener hasta terraza amplia, ¿no? Es que hay unos que vamos a tener, por ejemplo, todos los locales van a salir. Vamos a la sombra, que ahora Sí. aprieta el sol un poquito, que sí. Todos los locales van a salir. Y ese techo va a ser la terraza de algunos departamentos. Ah, qué bueno. Los del nivel 3. Entonces, prácticamente es el doble, es el mismo tamaño habitable de terraza que el mismo tamaño habitable. Entonces van a ser departamentos muy grandes. Pues eso me terrazas estás muy diciendo, me estás dando a entender que no todos los departamentos tienen el mismo precio, depende del nivel donde estén. grandes. El nivel y si tienen terraza, porque nosotros vamos a tener con roof garden también. Ah, van a tener roof garden. Exactamente. En el roof garden se van a encontrar, Son privados del departamento de abajo. entonces eso es como si fuera un penthouse, por decir algo. Correcto, pero tipo roof garden, porque no va a estar cerrado. Es un roof top. ¿Lo van a poder disponer todos? No, privados. Privados, ¿no? Exactamente. Pues qué maravilla, oye. Habrá Exacto, entonces tú puedes comprar un departamento normal, digamos, que todos tienen balcón para las vistas y aparte unos van a tener terraza y otros van a tener roof garden. Entonces, ¿hablamos de 3 niveles máximo de No, altura? De 8 pisos, Ah, de 8 pisos los departamentos. hasta 8 pisos. El octavo piso es el roof garden de los departamentos del nivel 7. Bueno, pues eso van a subir un poquito de precio, ¿no? Es correcto. Bueno, pues ahí ya hemos centrado lo que son los departamentos, ya no te pregunto más sobre ello porque lo van a ver en los renders y en el renders. vídeo. Sobre todo, si necesitáis más información, no dudéis en poneros en contacto con Rubén o conmigo vía WhatsApp, que os lo pondré ahí en el número de teléfono, y siempre tenéis que comentar que habéis visto el vídeo en Paco en Riviera Maya, que en este caso estoy en Querétaro, pero así se llama el canal. Ahora es Paco Querétaro. Sí. Otra cosa, lo que son las casas, Ujú. ya tenemos la planta baja con nuestro terreno. ¿El terreno de cuánto es? Ahora no te acuerdas, pero las casas sí que lo sabes, ¿no? Ponle pausa, ponle Sí, pausa. Rubén, tú sabes que te hago preguntas imprevistas, pero te dejo mirar el celular porque es muy difícil memorizar todo, eso está claro. Entonces, ya sabéis que yo grabo casi en directo con nuestros fallos y nuestras virtudes, pero es lo más cercano que hay. A ver, el terreno en sí, ¿de cuántos metros Los cuadrados? terrenos de las casas empiezan desde 146 metros hasta 196 metros, dependiendo del tipo de casa. Hay tres, de 146, 150 y 196 metros cuadrados de terreno. Ahora, las construcciones son de 134. Lo habitable. Lo habitable de 134, 157 y 181 metros Ahí me cuadrados. chocó un poquito que lo habitable era hasta más pequeño que el terreno. Eso significa que tienes... Tiene jardín en la parte posterior. Entonces, la parte de jardín es lo que disfrutamos mucho, que en otros sitios no lo venden. Sí, Exactamente. todo lo construyen. Exactamente. Aquí te dejan parte de jardín para que disfrutes un jardín en tu casa. Exacto, tienes jardín en la parte posterior, cochera para para dos autos en la parte de adelante y la verdad que los terrenos, el espacio es generoso. ¿Estas casas van a ser de 2 plantas? De 2 plantas, todas son de 2 plantas. Muy bien, en la planta de abajo nos vamos a encontrar la sala comedor, un baño Sala común. comedor, baño de visitas, dependiendo del modelo, por ejemplo el modelo Laris tiene bodega en la parte debajo de las escaleras. ¿Qué significa eso? El modelo Laris es el tipo de casa Sí. y va a tener bodeguita en la parte de abajo de las Qué bueno. escaleras. Qué bueno. Tu área, ese tiene separada la sala del comedor y la cocina. Todas las cocinas son abiertas con barra, con espacios generosos muy amplios para que te puedan... Todo eso lo vamos a ver en los renders. Ajá. Y luego en la parte de arriba tenemos 3 habitaciones. 3 habitaciones con un baño compartido y baño independiente. Pues en la ya habéis recámara conocido mis principal. grabaciones, habéis conocido que muchas veces tenemos 2 recámaras muy parejas, muy paralelas Ajá. y un baño compartido para esas 2 habitaciones. Es correcto. Y luego tenemos lo que es la habitación principal con el baño privado. Y con su walking. ¿Cómo se van a entregar estas casas y estos departamentos? ¿Equipados y amueblados o cómo va a ser? Equipados, dependiendo la etapa, algunos normalmente se entregan ya totalmente terminados, estufa, campana, toda la cocina integral,
Y dependiendo, podría haber alguna promoción para que hubiera canceles y lo demás. Por lo pronto sin canceles. De baño, digamos. Del baño, pero ¿va a tener los closets incluidos? Los sets, todos esos va incluido. ¿Aire acondicionado no? Aquí no se usa aire acondicionado. ¿No? Es muy fresco. Entonces, ¿ventiladores se usan? Tampoco se usan ventiladores aquí. Por el clima que tenemos aquí. Por el clima. Aquí la temperatura promedio es 16. Pues te voy a hacer una 18 pregunta, grados. que ya que estamos hablando del clima, ¿están preparadas las paredes estas que estamos abriendo en gris para que guarde el calor y el frío en el momento Son que haga térmicas, falta? Las casas son de techo alto, son de hasta 260 para que sean frescas en verano y templadas en invierno. Bueno, pues Y eso. todas las casas son separadas, no están pegadas. Todas están separadas con pasillo lateral. En total, que la intimidad la tienen. Es correcto. ¿Qué más les podemos comentar de las casas? No hemos hablado de precio, que no. ¿No? De la más económica, ¿cuánto saldría? 3.140.000. ¿Cuántos metros tiene cuadrados esa? 134 metros cuadrados. 3 millones 140 aproximadamente. aproximadamente. Está por debajo de los $200.000. Para los que nos ven en Estados Unidos, vendría a ser como 160, 170.000, más o menos, ahora, Es correcto. aproximadamente. Y luego, ¿las más caras en cuánto saldrían? La más cara de las casas está en 4.400.000. Sube pues un poquito más de 1 millón. 1.200.000 aproximadamente. También tiene mucho más metros cuadrados. Mucho más metros cuadrados, espacios más generosos. Y también tiene más terreno de terraza, ¿no? Traes un poquito más, es más grande el terreno y aparte tiene una cuarta habitación en la parte de abajo con baño completo. Oye, está muy bien eso de tener una habitación en la parte de abajo, Que se porque puede aquí se estar olvidan como- que hay personas que ya les cuesta subir escaleras. Es correcto. ¿Cuántos aparcamientos pueden tener? Dos lugares por casa y va a haber lugares para visitas. Ahora, Dentro también. ahora me voy a los departamentos. ¿Van a tener aparcamiento asignado? Sí, por ejemplo, Selene, que es de una habitación, va a tener un lugar de estacionamiento, que te digo que son de 73 metros cuadrados, aproximadamente de 2.420.000. Luego tenemos Taris de 94 y 98 metros cuadrados, dependiendo la vista y la terraza. Empezamos de 3.525.000 y sigue Hilo de 104 metros cuadrados de 3.730.000. Y luego terminamos con Megala, que es el más grande, de 111 metros cuadrados de 4.140.000. Este sí va a depender la altura, la vista, si tiene terraza y si tiene roof garden. Bueno, yo aquí estoy grabando, me he perdido los precios, pero no os preocupéis. ¿Por qué? Porque vais a tener atención de Rubén muy personalizada, os va a hablar de todo y hasta de ciertas promociones en según qué Es momentos. correcto. Pero me quedé con una duda. Yo estoy en un lugar alejado. Ajá. Somos varios en la casa. Tengo algún chico como Alex que está creciendo, va a necesitar carro. Si yo tuviera 2 o 3 carros, ¿dónde puedo aparcar el resto? Normalmente hay áreas abiertas como estas que puedes estacionarte y va a haber áreas de Área de visitantes, ¿no? Exactamente. Donde van a poder dejarlo. Exacto. Aquí en la avenida no se puede dejar aparcado. En la avenida no, pero sí, por ejemplo, la ventaja del parque es que tienes lugares adicionales aquí en la parte de arriba. Muy bien. Esta veo que es de doble dirección, bajada y subida, Sí, que va a la principal que hemos hablado, que Es tiene correcto. tres vías, ¿no? Ajá. Ahí en la principal no hay zonas donde No hay dejar, zonas de aparcamiento. solamente todo es las libre. áreas de parque donde uno Exactamente, puede. todo es libre. Bueno, pues ya sabéis que eso Y- es una cosa que pregunto, que a lo mejor otro no lo preguntaría y a mí me gusta preguntar porque la persona que vaya a vivir aquí necesita saber todo. Exacto. Y aparte, bueno, te vamos a tener área de visitas, de lugares de visitas dentro de cada, por ejemplo, cada cerrada de casas, hay lugares de visitas también. Muy bien, pues ahí veo una foto de cómo va a quedar el proyecto, de ver. 7 plantas los departamentos y de 2 plantas lo que son las casas. Es correcto. Con los renders y con los vídeos de promoción creo que les va a quitar bastantes preguntas y aparte, si podemos grabar algo con el dron, que en esta zona no podemos grabar por intimidad, en otra zona vamos a grabar para que veáis lo que es esta zona de aquí. Es correcto. Bueno, Y Rubén, por último, los departamentos los vamos a entregar hasta noviembre de 2023, entonces tenemos 24 meses para poderte diferir el pago. eso significa que yo no 2 tengo que años. pedir nada al banco, que Podría ser. ¿cuánto daría de enganche aproximadamente? Puedes hacerlo desde el 20% de enganche. El 20% de enganche, pues ya sabéis, hacemos las cuentas y cada millón son 200.000 pesos, ¿no es así? Aproximadamente.
Entonces, si tenemos viviendas por 2.200.000, por decir algo, ¿cuánto eran en los mínimos? 400 aproximadamente. Aproximadamente, ¿no? Correcto. Y todo 4, eso se puede llegar a un acuerdo para que tú les ayudes también hasta con el enganche. Quiere Es decir, correcto. Podemos si diferir yo, por el ejemplo, enganche. en este momento puedo dar 180.000 pesos para el enganche, Rubén me dice, bueno, de aquí a final de año, pues me das tanto, o de aquí a primavera, y ya tenemos cerrado el enganche, ¿no es Es así? correcto. Pues qué bueno. Rubén, un gusto estar contigo. Sé que tienes prisa porque tienes que atender a algún comprador que tienes por ahí, Gracias. pero en cualquier momento nos vemos otra vez por aquí. Claro que sí, ya sabes, es un gusto estar con ustedes, un gusto estar contigo. La verdad que me encanta hacer tus videos. Me agarras en curva siempre. Sí. Pero vaya, qué bueno que te pudiste dar la vuelta aquí por Y Querétaro. como me has comentado antes, aquí vamos a tener las casas de muestra y los departamentos, no sé si de muestra. También. También. El departamento muestra va a quedar de aquel lado. De Eso que aquella estamos zona. haciendo de aquel lado, donde van a estar también nuestras próximas Eso va a oficinas. ser en el mes de enero. Enero, febrero, ya vamos a tener. Si todo me puedo arreglado. acercar, por lo que sea, me acerco y lo grabamos. Buenísimo.
¿Buscas adquirir una propiedad en la Riviera Maya? No pierdas oportunidad de invertir en las propiedades con la mejor plusvalía. Bonitas no, lo que le sigue. Contáctame y conoce todas las propuestas que tengo para ti, vale. Mi número telefónico es 99 81 33 64 17. ¿Qué te parece la zona? ¿Cómo te parece todo esto? Me gusta mucho, es que me gusta el tema del parque que hacen, así puedes tú pasear, no necesitas estar saliendo del lugar para irte a, por ejemplo, un parque. Y te ha enamorado lo que es el valle, las vistas, ¿no? Sí, me encanta. Y aparte pues tiene una pista de golf increíble ahí con aparte, 18 hoyos, creo. Ya, 18. Y encima es gratuito, que no tienes que pagar membresía, total que no se me hace tan caro y podrías generar una afición. Es que, o sea, hay canto de pájaros y todo. Sí, es que antes estábamos hablando Rubén y yo y le decía, a ver si se callan los pájaros porque no se oye. Y no, me gusta mucho también el tema del verde que trae. Eso es el mantenimiento que aquí están dando muy bueno y no pagan tanto, pagan solamente 600 pesos de mantenimiento y ya ves lo bien que lo cuidan, que eso es algo importantísimo. Sí. Una de las cosas que quiero yo decirles aquí a la cámara,
Cuando yo no conozco la zona, me pueden De engañar. repente hay neblina. Pero cuando tú ves que tiene hasta campo de golf O sea, y ves todo este mantenimiento, seguramente allá también en la sierra. solamente tienes que pensar, yo me veo viviendo Sí, ahí, no, eso porque está engañarte no te van a engañar, plusvalía vas a tener. Puedes comprar por invertir Cuando llueve, y puedes comprar para... Esta pregunta se la hago a Rubén ahora. Rubén, Cuéntame. estaba hablando aquí en la cámara de algo que estamos acostumbrados a la Riviera Maya. Ajá. El que comprador e inversor, Ajá. el que compra para sacar unas ganancias por renta, por ejemplo, Ajá. aparte de la plusvalía que tiene, puede comprar aquí para que se rente y sacarle un buen dinero. Claro, no, de hecho la mayoría de que nos compran son para inversión. ¿Sí? Por el tema de... Hay mucha industria. Sí. Somos la entrada al Bajío. Hay industria automotriz, aeronáutica, textil, de medicina. Hay empresas muy grandes en esta parte de Querétaro. Querétaro tiene una muy buena parte industrial. Mira, te voy a hacer una pregunta que quizá todavía no la sepas, porque hace pocos meses que estás aquí. Sí, correcto. Pero también soy de allá. Entonces, si yo, sabiendo ya el precio del departamento, ¿me puedes hacer una idea de cómo puedo rentarlo cuando ya esté acabado? Un departamento, pues puedes estar en esta zona sin amueblar entre 12 a 14, digamos. Una casa entre 16 a 18. Estamos hablando sin amueblar, quiere decir Sin que amueblar. tal como te lo entregan, tú le pones a la renta a larga plazo, porque Larga esto no es la plazo, Riviera Maya. Sí, aquí es muy raro que... No, bueno, también hay bastante de renta vacacional tipo Airbnb, pero en su mayoría es renta largo plazo. Entonces hablamos de 12 14 mil en lo que es en los departamentos y de 14 mil a 16 mil o 18 mil lo que serían las casas, ¿no es así? Exactamente, si ahora ya se amueblan, bueno, pues sube un poco más. Entonces el precio. con esos datos ya podéis haceros una idea de si vuestra inversión es los números que más o menos queréis sacar. Pero de todas formas eso año a año va cambiando. Exacto, por ejemplo, si tú compras ahorita con nosotros, los precios son más bajos si lo compras en unos 6-7 meses, ¿me explico? Porque tiene plusvalía. Los precios van a ir subiendo como se vayan... Qué bueno que estás diciendo eso, vendiendo. porque hay un detalle que yo antes al llegar te he hecho una pregunta. Rubén tiene 2 desarrollos más aquí, pero no me los puede ofrecer porque están vendidos, pero resulta que esos desarrollos ya no están acabados, están todavía en obra. Por eso ha dicho que si en 6 meses o 8 meses, porque seguramente este desarrollo se va a terminar de vender antes de que se entregue. Es correcto. Entonces no estamos hablando de que cuando se entregue va a tener un valor muy alto en relación a la preventa. Es correcto. De hecho, los primeros que compraron todavía tuvieron un mayor beneficio en precio que los que están empezando a comprar ahorita y va a ir subiendo porque eso es lo que te genera la plusvalía de este tipo de desarrollos. Claro, año a año genera una plusvalía y aparte lo genera también por los acabados exteriores, de las amenidades exteriores, que es cuando tú ves, dices, un campo de golf público que está acabado, Es correcto. este parque que está acabado y los que se van a construir, Si te das cuenta, siempre están dando mantenimiento a las cosas. en todo. Ahorita le están dando mantenimiento a toda esta área. Aquí vamos a volver a pintar dentro Son poco. detallitos, ¿no? Pero por ejemplo, ¿cuántas veces vas a algún lugar y ya están allá olvidados, pintarrajeados o lo que sea? Pero hay una cosa que sí que tú tenéis buena en vuestro desarrollo. Estamos hablando que van a haber 3 parques más, pero van a haber. Van a ver. Están en proyecto En que se proyecto. hagan, pero este no está en proyecto, este ya Este se ya puede está disponer de él. realizado. Es correcto. Entonces tú tener ahí tu desarrollo ya acabado y poder disponer de todo esto es una Exactamente. plusvalía garantizada. Correcto, y ya la tienes de entrada. Pues ya nos vamos a ir al carro, Perfecto. nos despedimos de Vámonos aquí, por acá. vamos a Ten subir cuidado por con aquí, las por esta piedras. zona. Con cuidado con las piedras. Que esto parece la cascada de un río, pero no lo es. Y por aquí podemos subir, han hecho como una especie de escalones. Y Alex está disfrutando de hacer la escalada para los niños, pero ya como adolescente. Ey, también para adolescentes, si quieren. ¿Quién dice que no? Bueno, pues ten cuidado, chaval, no te fíes, por muy adolescente que seas. Ahora me bajas, y aquí hay un tubo que no sé, llega a esa parte de ahí. Altura, ¿eh? Bueno, pues ya hemos acabado este recorrido contigo, Rubén. Buenísimo. Yo contento, no, lo que sigue. No, y mira, te lo digo, a mí lo que me tiene encantado es esta vista, el Valle de Mezcala. Diferente a Riviera Maya. Riviera Maya tiene su encanto, tienes playa, estás hablando del Caribe mexicano. Claro. Es un lugar increíble, pero a veces extrañas esto. Estas vistas, este otro tipo de naturaleza,
otro tipo de clima, no sé, es riquito también, ¿no? Bueno, pues el motivo por el que yo estoy aquí en Querétaro es porque aún en la distancia manteníamos comunicación, él me pasaba información de lo que lleva y yo dije, cuando salga por México quiero grabarlo. Y él me dijo, estupendo, Paco, ¿es así? Es correcto. Y Qué sabes que bueno. eres bienvenido, y ya te voy a pasar una ruta para que te tomes a algunos lugares que vayas a visitar cercanos a Querétaro que te van a encantar. Pues, como ya lo dijimos, San Miguel de Allende, Guanajuato, Peña de Bernal, hay viñedos, ruta de viñedos, hay un montón de cosas y actividades que puedes hacer también por esta zona y que te voy a hacer tu listita para que te avientes a hacerlo de una vez y los conozcas, para mí no se queden con Huele las ganas. bastante a lavanda, ¿eh? Sí, No, está lavanda hay por todos lados. O sea, lavanda hay todo, aquí hay lavanda por todos lados. Yo no había visto tanta lavanda en algún lugar. Que es esta de acá y huele riquísimo. Y en la noche huele más todavía. Pues a mí me gusta grabar los sitios cercanos al desarrollo por ese motivo, porque la plusvalía que genera también. Grabar la ciudad de Querétaro, lo que nos ofrecen los alrededores. Nos vamos a ir a San Miguel de Allende seguramente, también a Guanajuato y vete a saber qué más sitios, como la Piedra del Bernal ese que me está hablando, pero yo todavía no conozco nada de eso, así que lo vamos a ir descubriendo. Guanajuato la conozco, pero no mucho. Así que nos despedimos de esta zona y nos vamos a ir a visitar otra.